¿Cómo es posible que el presidente de El Salvador anunciaba oficialmente que sacaba más de 3.000 efectivos? Ya la Corte Penal Internacional, ya estos organismos de derechos humanos están dando un grito al cielo que cómo es posible que el presidente de El Salvador va a volver a militarizar varias zonas y que dónde están los derechos de estas personas, de estos pandilleros. Lo cierto es que para mantener el sistema de seguridad como está funcionando en El Salvador y darle la tranquilidad a la población, hay que seguirlo haciendo. Y no lo digo yo, lo está diciendo la misma población civil, la misma gente, el mismo pueblo salvadoreño que está apoyando esta medida. Y ustedes dirán, ¿de qué va el tema el día de hoy, Fabián? Pues el tema del día de hoy es que lamentablemente, mientras que la ONU está tan preocupada por todo lo que hace Nayib Bukele, que por cierto, sacaron esos 3.000 efectivos y ya hay como 3 o 4 capturas de estos pandilleros, exactamente de la 18. Pero lo triste de todo es que están preocupados por ese un poco más de 80.000 presos, que están muchísimos confirmados que efectivamente han cometido delitos de sangre, es decir, que le han quitado la vida a alguna persona, pero no piensan en la otra imagen que les estoy proyectando hoy, que en este momento, o hace unos días atrás, unas semanas, se volvieron otra vez muy virales lo que está sucediendo en el Congo. Y es triste que hay más de 40.000, escuchen este dato, 40.000 niños están siendo obligados a trabajar. ¿Y saben qué ha sucedido hasta la fecha de hoy? La ONU no ha dicho una sola palabra con respecto a este tema. Pero apenas el presidente de El Salvador saca un nuevo decreto, saca a las tropas, saca a la policía a darle orden a su país, ahí sí todo el mundo está pendiente. Pero ¿qué es lo que sucedió en El Salvador para ponerlos un poco en contexto? El presidente anunciaba que sacaba efectivos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la gente estaba volviendo a sentir un poco de temor, estaban presentándose algunas extorsiones. Y para ustedes tener un país controlado, después de todo lo que ha sucedido en El Salvador, pues no se le puede dar el más mínimo espacio para que este cáncer vuelva a crecer. Pero muchos en este momento en el mundo, muchos especialistas con el tema de las Naciones Unidas y los que defienden el tema de los derechos humanos, empezaron a decir que otra vez Nayib Bukele le iba a violar los derechos humanos a estos ángeles del Señor, a estos pandilleros. También se han vuelto a filtrar imágenes muy lamentables de lo que está sucediendo en el Congo, la cantidad de niños obligados a trabajar. ¿Por qué ponemos esta similitud en que es una injusticia? ¿Por qué es una injusticia? Porque estas organizaciones de derechos humanos, estas organizaciones que deben de velar por el bienestar de la gente de bien, deberían estar los ojos puestos es en estas situaciones. En la situación que hablábamos de ayer de Venezuela, que estamos a 2 meses de celebrarse elecciones en Venezuela y hasta el momento ni Naciones Unidas ni ninguna organización que defiende los derechos humanos, o más bien los derechos inhumanos, se ha manifestado que va a hacer el acompañamiento a María Corina Machado y a su representante. Porque es solamente que Nayib Bukele tome cualquier medida y automáticamente el mundo reacciona, tanto para cosas positivas, pero también para cosas negativas. Ustedes me gustaría saber qué piensan con respecto a esta situación. En este momento la ONU está preocupada por los un poco más de 80.000 presos de estos pandilleros que están la gran mayoría en el SECOT, que por los 40.000 niños esclavos que se mueren, literalmente se mueren en esas minas. Realmente muy lamentable lo que hace la ONU. La ONU es una vergüenza, porque la ONU debería estar en este momento apoyando las naciones que sí están haciendo algo por su país, que sí están sacando adelante estos procesos, que sí le están dando la calidad de vida que la gente merece. Por eso hoy quiero recordarles las palabras de Nayib Bukele, porque parece que fuese adivino para que ustedes me entiendan un poco la expresión, porque ya
Nayib Bukele lo había como pronosticado, ¿no? Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. Tienen derechos, nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que el gobierno de España, yo se los mostraba, cómo fue posible que negara la extradición de unos pandilleros para El Salvador. ¿Saben por qué lo denunciamos acá? Algo gravísimo, porque básicamente decía un juez español que en El Salvador no se le iban a garantizar los derechos de la vida a estos pandilleros. Y le frenaron la extradición, siendo que El Salvador los pidió y tiene el derecho de ser juzgado en su país. Así está la cosa en el mundo. Eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos? Pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Miren lo que dice Bukele, que es muy importante, es que este hombre de verdad se jala unas palabras. Se supone que los derechos humanos es para las personas de bien. Los presos tienen derechos restringidos porque no se le puede dar todos los derechos. Pero ¿quién me explica por qué la ONU, por qué estas organizaciones de derechos humanos no están pendientes de los derechos de estos niños en el Congo? Y pongo esta escena porque es oficial. Eso no hay que hacer ninguna investigación. Esto no tengo que enviar una comisión observadora para que verifique esto, unos agentes de inteligencia. No, esto es a viva voz, que todo el mundo sabe que en el Congo, en estas minas de coltán, hay más de 40,000 niños ejerciendo la minería de forma obligatoria, como si fuesen directamente presos, como si fuesen esclavos. En pleno 2024, que alguien me explique cómo es posible que una criatura de estas, que se me parte el corazón, una criatura de estas que no tendrá más de 6, 8 años, de todas las edades, están muriéndose en estas minas, están rompiéndose el lomo en estas minas, y estas organizaciones de derechos humanos no digan nada, pero sí están pendientes de países que están haciendo. Es que el mundo está al revés. El mundo está al revés. El mundo, esta problemática del Congo lleva más de 2, 3 años que se empezaron las primeras imágenes a filtrarse. ¿Y quién ha entrado allá? ¿Qué organización de derechos humanos ha dicho hay que hacer algo? ¿Quién? No han dicho nada. Los niños se mueren en este momento en estas minas y nadie dice nada. Nadie. Pero apenas se habla que van a militarizar unas colonias en El Salvador, cuando se sabe que eso ha servido para bien. Es que ha servido. O alguien que me diga que El Salvador no está viviendo una paz. Que alguien me diga que efectivamente en El Salvador no se puede entrar, entonces yo cancelo mi vuelo en 5 días. Pero sabemos que en El Salvador hay una realidad diferente. Que tenga otras problemáticas como cualquier otro país, el tema económico, muchas cosas como cualquier otro país que está empezando a crecer. Sí, eso es cierto. Claro que es cierto. Pero hay que darle el espacio para que el país siga creciendo. No pueden esperar que de la noche a la mañana se haya quitado el cáncer de las pandillas y ahora, sumado a eso, pues sea el país más rico del mundo. No, todo lleva un proceso, todo lleva un bendito proceso.
Esas son las organizaciones de derechos humanos, lo tengo que decir. Esas es la ONU, esas son las organizaciones de derechos humanos. Ustedes pueden hoy dejar sus comentarios abiertamente, por favor. Vayan con toda, vayan con toda. Escriban lo que les salga del corazón, por favor. Escriban abiertamente, que los voy a leer. Hoy me muero por leerlos. Así que un abrazo para todos. Pues básicamente defender la democracia y hablar de uno de los países que más me encanta hablar y más me encanta salir a defender, de verdad, con corazón, con sangre latina. ¿Cómo es posible que un país pudo cambiar en tan poco tiempo? Y es una envidia sana, lo tengo que decir. Los que sentimos que en algún momento salimos de nuestros países, salimos por situaciones violentas que vivimos en nuestros países de origen y quisiéramos algún día regresar. Por eso muchas gracias por estar hoy conectados. Nos vemos muy pronto en otro directo más. Y recuerda suscribirte, compartir